¿Cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo tiene para esta iglesia? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, pero también conozco tu pobreza. ¿Quién está triste por ser pobre? ¿Quién es el que nos hace rico o pobre? Hay muchas veces que somos nosotros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, eso está en manos de Dios. Yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, materialmente hablando, sin importar lo que tengas y lo que no tengas. Si uno está en Cristo, uno es rico. Literalmente, todo es vuestro. Es una cuestión de cosmovisión, es una cuestión de cómo ver las cosas. Si vemos el punto de vista de la fe, nosotros tenemos todo. Todo es nuestro, pero trabajamos para pagar este local porque es temporal, pero todo es nuestro. Nosotros somos coherederos con Dios en Cristo y nuestra vida está escondida en Cristo. Lo que va a ser de nosotros va a manifestarse en el futuro. Pero si nosotros vemos por el ojo de la fe, todo es mío, no me falta nada. Y Cristo me promete que no me va a faltar nada. Ahora, no me promete que no voy a tener tribulación. No me promete que voy a tener pobreza. Y la iglesia de Esmirna es un ejemplo para que nosotros atendamos y para que tomemos consolación de esta enseñanza. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué afirmación, ¿verdad que sí? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. En el pasado, esas sinagogas enseñaban la voluntad de Dios. Eran verdaderos judíos. Sin embargo, dice, ahora ellos son sinagoga de Satanás. Atiendan bien. Falsa doctrina, iglesia de demonios, satánicos. Punto final. Si en la iglesia no se enseña sana doctrina, se pasa a llegar a ser ¿qué? Doctrina de demonios. Si no dicen la palabra de Dios y no está avalada por la palabra de Dios, es falsa doctrina. No se puede perseverar en la verdadera doctrina. Son doctrinas de demonios. Miren lo que le vuelvo a decir. No solamente Cristo conocía sus obras, su tribulación y su pobreza. Con todo eso, dice que Cristo va a permitir que ellos pasen por lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Quién quiere un mensaje como este? Estás en tribulación, estás en pobreza y te anuncian que te va a ir peor. Esa es la voluntad de Dios para vos en este tiempo, dice. O sea, estamos hablando de Esmirna, ¿verdad? Puede ser para mí, puede ser para Miguel, puede ser para Dulce, para David, para Tito, para Alberto, para José, para Cristian, para cualquiera de nosotros puede ser. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué le ordena? Estás mal y te va a ir peor. Quiero que seas fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Le pide que mengue. ¿Tiene excusa la iglesia de Esmirna para no ser fiel hasta la muerte? Es una ordenanza. No importa si te identificas con la iglesia en Efesios. Vos tenés que ser fiel hasta la muerte. No un periodo de tiempo. Fiel hasta la muerte. ¿Es tu objetivo ser fiel hasta la muerte? ¿Hasta dónde llega tu fidelidad? Hasta que te falte la plata. ¿Sos fiel hasta que te falte las fuerzas? ¿Sos fiel hasta que te falte la salud? ¿Sos fiel mientras tenés auto, después no te congregas? ¿Hasta dónde llega tu fidelidad?
Cristo no va a negociar tu fidelidad. Cristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él padeció y fue atribulado en todo para dejarnos ejemplo. Bástele al discípulo ser como el maestro. Y si nuestro maestro y nuestro Dios y Señor hizo eso, ¿por qué nosotros no? ¿Y qué vuelve a decir en el versículo 11 del capítulo 2? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por tanto, había muchos también dentro de la iglesia de Esmirna que no iban a ser fieles, que iban a pasar por tribulaciones, ¿verdad? Pero encima que iban a hacer sufrir la segunda muerte, la condenación. No eran salvos. Vamos a estar analizando algunas cosas interesantes. Esmirna significa sufrimiento, literalmente. A muchos hermanos por el mundo le toca lo de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, en el original no está, pero sí dice, yo te conozco. Ya leímos hace rato Mateo 7, 21 al 23, ¿se acuerdan? Que en versión a los falsos creyentes decían, no os conozco. Aquel día le voy a decir, no le conozco. Sin embargo, acá le dice a los de Esmirna, yo te conozco. Y conozco tu tribulación por causa de las persecuciones. Vamos a leer Mateo 5, 10. Vamos a abrir Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados, doblemente feliz o felices, los que padecen persecución. ¿Por qué causa? ¿Se dan cuenta que es por causa de la justicia? ¿Qué significa acá por causa de la justicia? Por obedecer la palabra de Dios. Cuando vos sos perseguido y atribulado por causa de la justicia, sos bienaventurado. Pero si sufrís por causa del pecado, ¿qué gloria es? Y vamos a 2 Timoteo capítulo 3, 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Si leemos el versículo 10, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado del Señor. ¿Y por qué a nosotros Dios no nos va a poder librar de las persecuciones? ¿Por qué Dios no nos va a poder librar de las tribulaciones si es que Él quiere? Y si Él no quiere, ¿qué te manda a hacer? ¿Ser fiel? Hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. ¿Estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en tu vida? No es que estés dispuesto a aceptar lo que vos querés en tu vida, porque nosotros cuando oramos le decimos al Señor, esto quiero, esto no quiero, esto quiero, esto no quiero. Y realmente es mentira, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque ni bien salimos de acá, empezamos a hacer nuestra voluntad y no la suya. Podemos decir sinceramente, de todo corazón, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. No escatimar como preciosa nuestra vida terrenal y darlo todo por Cristo. Tenemos que llegar a eso. También dice que conocía su pobreza, aparte de la tribulación. La palabra para pobreza que utiliza ahí indica estar en una condición de mendigo. Ninguno de ustedes son mendigos. Ninguno de ustedes está en una condición así. Yo conozco tu pobreza por el despojo de tus bienes, pero tú eres rico en la gracia. Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto también no hay que leer allá,
en esas iglesias donde se predica la prosperidad. ¿Cómo que bienaventurados los pobres? Para ellos el ser pobre es una maldición de Dios. 2 Corintios 6, 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Fíjense, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué verdad de la palabra de Dios. Como pobres, mas poseyéndolo todo. Nuestra verdadera riqueza está en Cristo Jesús. Abrimos Santiago 2:5, por favor. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? ¿Verdad que sí? Dios también le escogió a los pobres de este mundo. Ahí Santiago le llama la atención a aquella iglesia que hacían distinción entre el pobre y el rico. Ambos son amados en la fe, ambos son amados por Dios. El que es salvo no importa en la condición que estén, ambos son nuestros hermanos. Para recalcar nuevamente, en el griego hay dos palabras que se utilizan para pobreza. Una es penia o penía, que dice así: describe la condición de una persona que no es rica, pero que satisfacía sus necesidades básicas con el trabajo de sus manos. Esta palabra describía a una persona normal que podía ir a trabajar, no importa en qué sea, pero que tenía para su sustento. No le faltaba comida, no le faltaba ropa y tenía un lugar donde vivir. No, aunque no sabemos si era propio o no, pero tenía esas condiciones básicas. No le sobraba para ningún lujo. Y la otra palabra es la que se utiliza para la iglesia de Esmirna. Describe una destitución total. Describe el estado del que no tiene absolutamente nada. Y Dios le pide ser fiel hasta la muerte. ¿Verdad que sí? La iglesia de Esmirna reúne a hombres pobres en una ciudad riquísima. Esmirna era una ciudad muy rica. Había gente con mucha plata y la ciudad era hermosa, dice. Era una metrópolis muy preciosa. Pero sin embargo, la enseñanza que podemos quitar para nosotros, donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa puede soportarse bien. Puede llevarse bien. ¿Contento con lo que tenéis? Ahora. ¿Estamos contentos? No conformismo. Estar contentos. Mientras nosotros podamos crecer, tenemos que crecer. Ahora, si nosotros estamos contentos con lo que ya alcanzamos en nuestro trabajo, estamos destinados a bajar. ¿Se entiende? Si estamos contentos con lo que logramos hoy con nuestro salón, se terminó acá. Nosotros tenemos que olvidar ya lo que fue ayer y extendernos hacia adelante. No tenemos que estar contentos con haber testificado ayer. Lo que testificé ayer fue ayer. Lo que viví ayer fue ayer ya. Lo que fue hace 5 minutos ya fue hace 5 minutos. Yo tengo que extenderme hacia adelante. Yo siempre tengo que estar, si tengo la posibilidad de crecer, como es la nuestra, tenemos que crecer. Si yo estoy feliz con lo que yo ya aprendí usando Excel o PowerPoint o Word o algún otro programa, ya sea Photoshop o lo que sea, cualquier programa de edición o cualquier cosa nueva, y ya me quedo contento con eso, o está destinado al fracaso. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Si sos bueno en tu trabajo, sé mejor.
Si sos buena en la casa, sé mejor. En todas las cosas. Cada vez tenemos que mejorar. El estado de la iglesia de Esmirna dice que ellos no tenían nada. La palabra que utiliza ahí el apóstol Juan es una palabra que habla de una destitución total. ¿Era excusa para dejar de hacer la voluntad de Dios? No. ¿Se dejaban de reunir ellos como hermanos? No. ¿Dejaban de orar? No. ¿Dejaban de estudiar? No. ¿Dejaban de ser fieles a Dios? No. Ellos en la fe seguían creciendo, a pesar de no tener siquiera lo suficiente para las necesidades mínimas de su vida. En Roma imperial los pobres se morían literalmente de hambre. Cuando se retrasaba la llegada de los barcos que traían cereales de Alejandría y no quedaban reservas. Había otra razón también para la pobreza de los cristianos. Ellos sufrían el despojo de sus bienes. Eso podemos encontrar también en Hebreos 10:34. Y encima miren lo que dice y cómo afirma el libro de Hebreos esto. Hebreos capítulo 10. Desde el 33 podemos leer. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En su pobreza ellos también participaban con aquellos que estaban en una situación de pobreza. Pero literalmente, como pasa hoy en día, ¿no vieron las noticias cómo van? Destruyen iglesias, al pastor de la iglesia le pegan, a la familia le matan, le queman vivos. De la noche a la mañana pierden todo, no es algo, todo, aún su propia familia. Se atacaba inesperadamente a los cristianos y se les destrozaban las casas. La vida no era fácil para ellos. Y en especial en Esmirna, especialmente en Esmirna. Pero Dios dice que Él permitió. Y aparte de esa tribulación, ellos iban a padecer más. Y le pedía, sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos más nosotros, hermanos? No tenemos que ser fieles hasta la muerte. Muchas veces somos fieles hasta la primera tentación. Muchas veces ni siquiera somos tentados. Somos nosotros que vamos en busca del pecado. De todas las ciudades de Asia, Esmirna era la más encantadora. Se le llamaba el adorno de Asia, la corona de Asia y la flor de Asia. Era una de las pocas ciudades del mundo planificadas. Se había fundado como una colonia griega en el 1000 antes de Cristo, mucho antes de que Roma llegara a ser imperio mundial. Esmirna le había dado su voto y nunca le había faltado o fallado en su lealtad. Cicerón llamaba a Esmirna una de nuestras más antiguas y fieles aliadas. ¿Cómo se habrán sentido capaz esos padres cuando veían a toda la población disfrutando de manjares, de los sacrificados a los ídolos y con todas aquellas cosas, y ellos padeciendo persecución y siendo atormentados de esa forma? En Esmirna había una legión de templos a Diana, Zeus, Apolos, Afrodita, Esculapio y demás dioses que ellos adoraban. Los judíos eran muchísimos y eran muy influyentes. Según los historiadores, ellos contribuyeron con 10.000 denarios para el embellecimiento de la ciudad. Y eran justamente los judíos los que hacían persecución contra los cristianos. Está claro que en Esmirna fueron los judíos especialmente los hostiles hacia la iglesia cristiana, porque muchos de los convertidos al cristianismo procedían del judaísmo. En Esmirna encontramos la historia del más famoso martirio cristiano. Murieron aproximadamente 5 millones de creyentes. Eso es lo que calculan los historiadores. Vamos a estar abriendo, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 50. Dice el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Se dan cuenta? Generalmente vamos a encontrar que los judíos eran los instigadores a la persecución de los creyentes. Vamos en Iconio, Hechos 14, versículo 2 dice,
Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Y pueden leer toda la historia de lo que pasó en Iconio. Luego tenemos en Listra, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En Esmirna era peor. ¿Se entiende? Vamos a Hechos 17, lo que pasó en Tesalónica. 17:5. Dice nuevamente: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo para matarle. Qué interesante es la palabra ocioso con malos. No es bueno ser ocioso, no es bueno no trabajar, eso no es bueno. A Dios no le agrada tampoco eso. Estos judíos dicen que tomaron hombres ociosos, hombres malos. En los alrededores de la sinagoga se reunían muchos temerosos de Dios, entre comillas, es decir, gentiles que no estaban dispuestos a adoptar toda la religión del judaísmo, pero sin embargo se sentían atraídos por la pureza ética judía, especialmente las mujeres. Estaban alrededor de los templos, de las sinagogas. ¿Y qué hacían los judíos? Muchas veces le utilizaban a esas mujeres para llegar a los gobernantes, porque eran mujeres de la aristocracia. Especialmente las mujeres eran atraídas al judaísmo por esas razones, por las causas éticas. A menudo se trataba de mujeres de la aristocracia, esposas de magistrados y de gobernadores, y era a través de ellas como los judíos llegaban a las autoridades y las inducían a perseguir a los cristianos. Una mujer puede ser corona del marido. Una mujer sabia edifica la casa, pero una mujer le puede hundir a su familia. Cuán importante es que la mujer realmente tenga sabiduría y dirección para también saber apoyarle a su marido cuando esté mal. Sabes que tu intención está mal, tu actitud está mal, ¿verdad? La mujer es ayuda idónea. Estas mujeres, aunque le gustaba la ética judía, eran utilizadas por Satanás igualmente. Tanto los judíos, ellos y su esposo, todos ellos culpables de la persecución de los cristianos. Juan llama a los judíos sinagoga de Satanás, tomando una expresión favorita de ellos mismos, y se la aplica a ellos. En otras palabras, los judíos decían asambleas de Dios, cuando de hecho eran asambleas del diablo. Barclay con respecto a eso dice: las acusaciones en contra de los cristianos solían ser las siguientes. Sobre las bases de las palabras de la comunión, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, se difundía el rumor de que los cristianos eran caníbales. Como los cristianos llamaban a sus celebraciones ágape, que eran los almuerzos antes de la Santa Cena, reuniones de amor, las fiestas del amor, se decía que se trataban de orgías. Como el cristianismo producía a veces rotura en la familia cuando uno de los miembros se hacían cristiano y otros no, se le acusaba a los cristianos de involucrarse en cuestiones familiares, y especialmente si se convertía la mujer de algún magistrado. Los paganos también le acusaban a los cristianos de ateísmo porque no podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la existencia de los dioses paganos. Ellos eran los blasfemos. Se le acusaba de ser desafectados al régimen porque se negaban a decir César es el Señor. ¿Sabían eso? Que había un culto al César. Y que ellos mismos decían que eran dioses, así como los persas y los babilónicos. Se lo acusaba de incendiarios porque anunciaban que el mundo acabaría en llamas. No les era difícil a esos maliciosos diseminar calumnias peligrosas acerca de la iglesia cristiana. Era fácil. Ustedes cuentan la verdad y no se difunde, pero un chisme, como dice, ¿verdad?, enciende tan fácil un bosque completo. La iglesia de Esmirna, la perseguida, se extendió desde la muerte del apóstol Juan, aproximadamente del año 100 hasta el 313 después de Cristo, cuando Constantino
firma el edicto de tolerancia religiosa. La persecución iba a llegar a su final. Para eso ya murieron ¿cuántos? El periodo de Esmirna es probablemente el tiempo más grande de persecución que la Iglesia de Cristo haya conocido jamás. Y fueron decenas de miles de mártires que regaron con su sangre la semilla del Evangelio. La tercera persecución se inició en el año 108 de la era cristiana bajo Trajano y fue continuado por Adriano. En este tiempo fueron martirizados alrededor de 10.000 cristianos. La cuarta persecución la hizo Marco Aurelio en el año 162. La quinta lo hizo Severo en el año 192. La sexta, Maximiano en el año 235. La séptima lo hizo Decio en el 249 después de Cristo. La octava, Valeriano en el 257. La novena, Aureliano en el 274. Y la décima y última persecución, Diocleciano en el año 303. Sin embargo, siempre la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy sufre persecución. A nosotros no nos toca hoy eso, pero quizás nos toque padecer alguna enfermedad o alguna cosa, y Cristo nos pide que seamos fieles hasta la muerte. Durante este periodo se destacaron cristianos como Clemente de Roma, Policarpo, Ignacio, Tertuliano, Hipólito, Justino e Ireneo. Policarpo, obispo de Esmirna, discípulo de Juan, fue martirizado en el año 155 después de Cristo. La ciudad estaba abarrotada y toda la gente estaba excitada. De pronto surgió el grito: ¡mueran los ateos! Busquemos a una persona santa. En ese caso era Policarpo. Ellos gritaron: ¡mueran los ateos! Busquemos a Policarpo. Un esclavo declaró bajo tortura donde se encontraba él. Fueron a arrestarle. Él le ordenó que les dieran una comida y puso a su disposición todo lo que quisieran tomar, pidiéndoles a cambio que le concedieran el privilegio de pasar una hora en oración. Ni siquiera el capitán de la policía quería ver morir a Policarpo. En el breve viaje a la ciudad trató de persuadir al anciano. ¿Qué tiene de malo decir César es Señor y ofrecer sacrificio y salvar la vida? No te vayas a morir, Policarpo, yo no quiero que te mueras. Es casi como el consejo que le dio Pedro a Jesús, ¿se acuerdan? No, que no te acontezca eso de ninguna manera, que mueras en la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira ¿en qué? En las cosas de la tierra y no en la voluntad de Dios. ¿Qué tiene de mal decir? Le dijo el capitán. César es el Señor y ofrecer sacrificio y salvar la vida. Pero Policarpo era inamovible en su convicción, de que para él el único Señor era Jesucristo. Cuando entró en la arena del circo, el procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César. O si no, tenía que morir. Entonces él responde: 86 años le he servido a Jesucristo y Él no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul amenazó con la hoguera y Policarpo replicó: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y el castigo eterno. ¿A qué esperas? Venga, haz lo que quieras conmigo. Iban a atarle al poste del patíbulo, pero él dijo: dejadme como estoy, porque el que me da poder para soportar el fuego, me concederá permanecer inmóvil en medio de las llamas sin la seguridad de vuestros clavos. Así es que le dejaron atado, pero sin apretarle en las llamas. Y Policarpo hizo su gran oración. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien hemos recibido pleno conocimiento de Dios, de los ángeles y poderes, de toda la creación y de toda la familia de los rectos que viven ante ti. Yo te bendigo por concederme este día y
el poder participar, o mejor dicho, y ahora el poder de participar entre el número de los mártires del cáliz de tu Cristo, por la resurrección a vida eterna, tanto de cuerpo como del alma, en la inmortalidad del Espíritu Santo. Sea yo recibido hoy entre ellos delante de ti como sacrificio rico y aceptable, como tú, el Dios de verdad y sin engaño, has preparado de antemano, mostrado y cumplido. Por esta razón, yo también te alabo por todas las cosas. Te bendigo, te glorifico, mediante el sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, mediante quien sea dada gloria a ti con Él y el Espíritu Santo, tanto ahora como por todas las edades que están por venir. Amén. A Él tampoco nadie le quitó la vida. ¿Se entiende? Él la entregó, con tal de no blasfemar el nombre de Cristo.